Bien, ocupe sus lugares. Hoy tenemos la lección número 24. Lección 24 en nuestro libro de los Hechos, y nuestro pasaje bíblico se encuentra en Hechos capítulo 24 del 10 al 25. En la lección pasada estuvimos viendo acerca de cómo el apóstol Pablo llama a los líderes, y le da consejos, le da algunas advertencias y le dice que después de su partida van a entrar lobos rapaces, se van a levantar dentro de ellos mismos, que tengan cuidado de la doctrina y que pues defiendan la fe. También estuvimos viendo algunas de las profecías que se le estaban dando al apóstol Pablo relacionado hacia su viaje a Jerusalén. Entonces vemos que cada lugar donde el apóstol Pablo iba, le daban la profecía, lo que le iba a acontecer en Jerusalén. A pesar de todo, de ser advertido, él dijo: en nada estimo mi vida, sabiendo que la etapa del ministerio del apóstol Pablo llegando a Jerusalén cambiaría. ¿Por qué? Ya había recorrido la mayor parte de Asia, ya había terminado el tercer viaje misionero, las iglesias estaban establecidas, había líderes en cada congregación podía funcionar. El apóstol Pablo había capacitado a algunos de esos líderes, como fue Timoteo, como fue Apolo, como fue Aquila y Priscila. Entonces la iglesia estaba lista para funcionar a través del Espíritu Santo y con los líderes que ya habían sido formados. Ahora, la etapa de la vida del apóstol Pablo va hacia otro punto. Ahora va a ser llevada ante gobernadores, ante reyes, para dar testimonio de este evangelio. Entonces, vamos a leer ahí por el capítulo 24, versículo en adelante, para poderlo irlo entendiendo. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertuliano, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertuliano comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Mire, vamos a analizar nosotros en esta mañana, con la ayuda del Señor, el juicio que se le hace al apóstol Pablo. Se le hace no un juicio religioso, porque para ser un juicio religioso tendría que pasar por las autoridades eclesiásticas, y en este caso sería el Sanedrín. Ahora, se le hace un juicio civil y es llevado ante el gobernador. Dice que es llevado y allí se le acusa. Bien, vamos a ver la acusación, porque de aquí depende. Todo acusado aquí es acusado. El acusado demanda una defensa, presenta una defensa. Y vamos a ver cuál es la defensa del apóstol Pablo cuando es llevado ante un tribunal civil para ser juzgado. Si a nosotros nos llevaran ante un tribunal civil y alguien nos acusara, ¿cuál sería nuestra respuesta? O sea, nuestra defensa. Entonces, número 1, tenemos que conocer la acusación, de qué se nos acusa. Número 2, tenemos que presentar razón de nuestra fe. Ahora, vamos a ver que hay un acusador aquí que se llama ¿cómo? Tertuliano o Tértulo. En otra versión dice Tertuliano, pero aquí dice
Tértulo, este era judío, ¿sí? Dice orador, quiere decir que este conocía parte de la doctrina y era judío, y entonces no lleva al apóstol Pablo ante el Sanedrín, ante el juicio religioso, como fue llevado Jesús. Acordemos que cuando Jesús es apresado, es llevado ante Jesús, pasa por dos juicios: el juicio religioso, que enseña acerca de la doctrina, va hacia el sumo sacerdote, que en esos años era Caifás, ¿sí? Después es llevado ante el juicio político o civil, que en esos años el gobernador era Poncio Pilato. Entonces es llevado. Ahora, Tertuliano aquí, ¿sí? Acusa ante el gobernador de aquellos años al apóstol Pablo. Y vemos la forma como él lo utiliza, mire. Le da alabanza, primero. Dice, como, el versículo dice, como debido a ti, gozamos de gran paz y muchas cosas bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Y luego se le dirige a él en la forma como se dirige el versículo: oh excelentísimo Félix. ¿Quién era el gobernador? Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre, hablando del apóstol Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Mire cómo lo acusa. Dice que es un levantador, es un insurgente, es un divisionista, y lo cataloga como jefe de una secta, como cabecilla de la secta de los nazarenos. Tres acusaciones que vamos a ir analizando que se le hace al apóstol Pablo. Y la primera acusación la hallamos en el 6. Intentó también profanar el templo, cosa que no era cierto. 2. Prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, la ley religiosa. Pero intervino el tributo Licia con gran violencia y le quitó de nuestras manos. O sea, un soldado, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. O sea, tenía un foro que avalaba la acusación. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Versículo 1, esta es la defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar de qué cosa me acusan. Entonces, vemos nosotros la acusación, ¿verdad? Y luego dice el apóstol Pablo: no me pueden probar de aquello que se me acusa, porque en sí no, la acusación era falsa. Pero vemos nosotros que el apóstol Pablo presenta su defensa. No estaba muy claro de qué en realidad lo acusaba, y entonces pues él empieza
empieza su defensa, enfrentando la acusación de promotor de sediciones, diciendo: tú puedes cerciorarte, o sea, tú tienes esa libertad de investigar porque recordemos que es un juicio y en todo juicio se requiere prueba, y aquí no se utiliza el criterio del juez. Yo creo, yo pienso, no. Aquí se analizan las pruebas que se presentan, ¿sí? E igualmente, cuando nosotros vamos vamos nosotros a analizar una falsa doctrina, una falsa enseñanza, desde luego, tenemos que presentar pruebas de que es falsa. Porque no podemos decir, no, es falsa. Pero, ¿qué pruebas presentamos para decir que es falsa? ¿Y qué pruebas presentamos para decir que es verdad? Entonces, no es de decir, yo pienso, yo creo, tal vez, oí, me dijeron, no. Sino es de saber y de conocer. Ahora, el apóstol Pablo dice, tú puedes cerciorarte. Tú tienes allí en tus manos la información correcta, que no hace más de 12 días subí a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Entonces Pablo cita días, dice 12 días, cita lugar en donde estuvo hace 12 días, el templo de Jerusalén. Y Pablo dice, son testigos. ¿Sí? Entonces presenta su primera defensa es, tú puedes cerciorarte. Y luego sigue diciendo, el argumento dice que no pocos de muchos días, no es algo que había pasado hacía mucho tiempo. Ahora, y también le dice, sino que tampoco fue esa la intención, porque no le hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, como si hubiese sido necesario. La acusación de Tertuliano era cierta, en parte. ¿Por qué? Vayamos al capítulo 17, versículo 5. Vamos a ver nosotros aquí lo que dice el capítulo 17, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jackson y procuraban sacarlos al pueblo. Entonces, ¿quién eran los que alborotaban la turba? Los judíos, no era el apóstol Pablo. Y luego se le acusa ser cabecilla de la secta de los nazarenos, sino que él no dice que es el cabecilla, sino que él dice que es del camino. Bien, vamos a ver cómo el apóstol Pablo desarrolla su defensa aquí. Vamos al capítulo 9 para poder ir conociendo parte de lo que el apóstol Pablo dice. Los judíos le dicen cabecilla de los nazarenos. El apóstol Pablo habla de esto como un nuevo camino. Vamos a ver Hechos 9:2. Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Bien, ¿cómo se le llamó a los creyentes que abrazaron la fe de la resurrección desde el principio? Se les llamó de este camino. Porque ¿hasta cuándo se le llamó cristiano? Se le llamó cristiano en la iglesia de Antioquía. Dice la Biblia que se les llamó por primera vez cristiano. ¿Cómo se les conocía a los creyentes que seguían la fe
del Cristo resucitado, los de el camino. ¿Sí? Ok. Vamos al capítulo 19, versículo 9 de Hechos. (19:9). Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada uno en la escuela de uno llamado Tiranto. Entonces dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Bien, vamos al versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Entonces, ¿cómo se le llamaba a los seguidores de Jesús? Los del camino. Entonces, estamos entendiendo. No se les llamaba judíos. Los que abrazaban la fe de un Cristo resucitado, ¿sí?, se le llamaban los del camino. Bien. Y aquí el apóstol Pablo, pues, dice, sirvo al Dios de mis padres. A esta actividad la denomina aquí el camino. Vamos al versículo 20, capítulo 22, versículo 24. 22. Mandó el tributo que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote para saber por qué causa clamaban contra no, él es 22:4. Perdón. Yo seguía el camino. 2:4. Perseguía yo perseguino. Cuando camino, perseguía yo camino, se está diciendo, perseguía a los creyentes, los creyentes, camino, camista la muerte, a pretendiente, prendiéndole y entregándole en cárceles a hombres y mujeres. Y entonces aquí el apóstol Pablo presenta que no es, pues, cierto, es jefe o que él ella de los cabecillas arenos. Entonces defensa, tumba la de aquí, derriba la acusaciones bíblicas, combate. ¿Sí? Número 2. Ahora, creyendo todas las cosas que creyendo todo en los profetas, la ley están escrita. Ahora Pablo dice, yo no violento la ley, violento la paz, ni violento, sino creo todas las cosas que en todo y en los profetas, en la ley están esta afirmación escrita. No la recibo muy bien del sector de los saduceos, porque ellos no creían en los profetas. Y habla de la esperanza en Dios, la cual la esperanza abriga también de que digaban que había de haber de los muertos hasta resurrección como de justo. Ahora, injusto. Ese es el tema de la resurrección y acerca de los profetas. Cuando Cristo habla mucho acerca de la resurrección, acerca de los muertos, habla de la resurrección y del justo, injusto, y los saduceos, en cambio, negaban creyeran en ellos juicios sobre los injustos, en el justo, que solamente habría que de justo, pero no justo, injusto. Los testigos de Jehová, al testigo de la doctrina de los fariseos, adoptan que ellos también, que no dicen la resurrección injusta, no habrá, porque para qué Dios resucitar al va justo si ya los injustos condenados, que nada tiene con van a resucitar, nada más va justo para los de dar entonces los saduceos no los daban la resurrección, negaban, y entonces el apóstol lo presenta defensa a su defensa. Yo creo y dice en lo que la ley dice y la ley, los profetas y ley dice hay resurrección, que hay, ahí dice que es
penal. Bien, vamos a ver. Bien. También trae la defensa que presenta el apóstol Pablo, que él dice que procura es que tener segura una conciencia tranquila, sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos al versículo 16, versículo 24, del libro de los Hechos. Y por esto por 4 dice tener siempre juro una conciencia, una buena sin ofensa ante Dios ante los y ante los hombres. El apóstol Pablo va a ver, dice la juicio, va a haber un juicio, va a haber una resurrección, va a haber una para justo y para justo, injusto. Dice, pero a causa de la resurrección y seguridad eterna, resurrección, que compadecer el trono de Dios para dar cuenta. El apóstol Pablo cuenta, no es la resurrección. Y eso lo podemos más claramente encontrar en 2 Corintios capítulo 2 versículo 5, 10. 2 de Corintios capítulo 5, capítulo 5, versículo 10. Versículo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena o sea malo. Está hablando aquí de dos tipos de resurrección. Para justo y una es justo. Y luego él llama mucho la atención que es necesario, dice, porque que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, mire, el apóstol Pablo estaba justo compareciendo ante un tribunal, ¿sí?, civil, pero hay otro tribunal, dice, es el tribunal de Cristo. Así como soy juzgado aquí, yo así seré juzgado, dice. Mire cómo lo interpreta, lo informa, lo dice, ¿qué fue? Para que desarrolle, para entender, para que se pueda. Dice, así como me acusa, como a mí se ante el gobernador, ante usted, así también todos, así nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que el tribunal cada uno reciba según lo que haya hecho. Y luego sigue diciendo, mientras estaba ese cuerpo mientras estaba, quiere decir, las obras que hacemos, decir que están impregnados, lo nada y lo malo, bueno, se quedan cuerpo, mientras que en el zona que la persona viva. Por eso dice la Biblia que por Jesucristo nos limpia sangre de todo pecado. La sangre de Cristo solamente nos puede limpiar, Cristo solamente, mientras que en estamos cuerpo. Entonces, una idea clara tiene un Pablo, apóstol, que la resurrección y dice, yo quiero un día voy a estar presente ante otro tribunal y quiero una buena conciencia y no quiero echar mi conciencia. Entonces dice que procura, ahí dice, tener siempre una buena conciencia, porque sabe, ¿verdad?, que va a dar cuentas, que va a dar delante de Dios o de Dios. Bien, vamos a regresar, vamos al capítulo 24 del libro de los Hechos, y vamos a ver al apóstol Pablo aquí, pero como su defensa.
presenta un buen argumento, que esto nos ayuda a los que conocemos nosotros la palabra. En el versículo 12 y 13. 2. Hallaron disputando, y no me ninguno, ni amotinando con multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en el templo, ni en la ciudad. Pueden probar y te pueden las cosas que ahora me acá. Pero esto te confieso, es según lo que es el camino que ellos llaman herejía. Así cirugías de mis padres, sirvo al Dios de todas las cosas, creyendo que en las leyes y en los profetas están escritas. Entonces Pablo, apóstol, habla pues, de la experiencia y presentar ofrenda. Estaba cuando unos judíos de ellos me hallaron purificar hacia el templo, cuando en el multitud y no ellos alboroto deberían compadecer de ti y acusarme, acusar contra mí si tienen algo. Estos mismos digan, hallaron en mí algunos, si hay cosa mal hecha, una cosa, cuando comparece el concilio. Recordemos que Pablo, apóstol, ido al concilio de Jerusalén, había cuando en la iglesia de Antioquía, la iglesia se levanta una tienda, contaron unos judíos que llegaron de Jerusalén para inquietar en los gentiles que al tío del evangelio para que se circuncidara. Entonces el apóstol Pablo, y entonces encomendado por la iglesia, viajan a Jerusalén para plantearle el asunto, cuál será la norma para los nuevos padres que ahora creyendo a la iglesia vienen sin ser iglesia, cuál será el reglamento judío para ellos. Van a circuncidar, se van a guardar el sábado, van a guardar el sábado, ritual judío, el ritual, qué es lo que va a pasar con ellos, qué va a pasar. Y entonces, entonces, pues Jerusalén, pues dialogan una conclusión, llegan apóstoles, nos envían unas cartas y le dicen, esta es nuestra solución. Nosotros creemos con la ayuda del Espíritu Santo que estos nuevos creyentes a no se le interesa a circuncidar. Los que ya están circuncidados son circuncidados. Se quedan los nuevos creyentes. Vemos que no son judíos, solamente se van a abstener. Tres cosas. Número uno, comer carne con animal ahogado. Dos, número comer comento sacrificado alimento a los ídolos. Y números tres, comer la sangre de los animales. Esas tres resoluciones mandan a la iglesia, ¿no? Se las cartas y les dicen, si alguien les inquieta que tienen que circuncidarse, no porque eso viene de nosotros. Por eso el apóstol Pablo escribía cartas a las iglesias. Cuando había un problema en las iglesias, cuando había un conflicto en Corintio, el apóstol Pablo, la iglesia escribió las cartas. Había alguien que quería por ahí quería meter otro evangelio frente. El apóstol Pablo dijo que haya otro. Dice no, cuando le habla a los Gálatas, que algunos Gálatas nos perturban. Y luego le dice si un ángel o él dice si yo después le mismo digo otra cosa de las que ya les dije, no de las que ya no crean. Si un ángel los anuncia, si otro evangelio en otro, yo los he anunciado del que yo anatema. Entonces ahí quedaban las cartas, palmado pensamiento, el apóstol Pablo del apóstol, para evitar una herejía falsa o porque el apóstol Pablo tenía cuidado eso. Bien, entonces aquí él pues aquí está y les presenta y le dice conversión, cómo bajó a Jerusalén, y luego dice, están los que me acusan. ¿Dónde están los que me acusan?
sino que él trata lo que le relata, lo que estuvo, lo que no. Ahora, el gobernador romano debería de estar bien informado acerca del camino. ¿Por qué? ¿Cómo? Para que él, porque pueda conocer la acusación, tiene que saber de qué se le acusa. Ahora, vamos al versículo 23, vamos al versículo 29, versículo 23 y 20. Y ahí acusaban por custodia que la ley de ellos, pero que ningún escrito tenía digno de muerte o digno de pero avisado de acechar. Al ser que los judíos habían tendido con Dios a este hombre, para este punto, le he enviado a ti, en versículo 30, intimar también a los acusadores que traten del acusador que lo que te contra él tengan, pásalo. Entonces, bien, aquí le mandan al apóstol Pablo, ¿sí? Entonces el apóstol pues presenta su defensa al gobernador. Les envía el apóstol Pablo y es Félix lo manda ya más veces mucha saber para no es quería saber, no es porque sí, porque punto donde llega el punto y le dice gobernante por poco me persuades, por poco me convences, ¿sí? Ahora vamos a ver nosotros, vamos, cómo constantemente lo llamaba, ¿sí? Lo llamaba para tratar de oír, de no sé. Vamos al versículo, vamos. 24, 20. Algunos pues viniendo Félix, Drusila, su mujer, que era mujer judía, Pablo y lo llamó a la fe acerca de Jesucristo. Pero citar Pablo acerca de la justicia, Pablo acerca del dominio y del propio venidero. Mira, juicio doctrinas 3 le presenta al apóstol Pablo a un delante gobernar. Le dice que cada reino, que cada trono, cada reino, cada autoridad está sujeta a una justicia, a una alta, más sí. Habla acerca de le habla justicia, del dominio propio, y le habla propio juicio venidero. Habla de estas tres doctrinas básicas, las bases, sombra sí el corazón del gobernante. Los romanos no eran justos, sí, eran injustos con ellos y con el pueblo enemigo. Pero Pablo le dice que apóstol para justicia mayor, que hay una justicia más alta, justicia sobre los jueces, la tierra, sobre el sujeto, está justicia a una mayor. Y le dice, cuando le habla de juicio y cuando juicio venidero, espanta. Félix, ¿sí? Cuando le dice, tú vas a ser juzgado. Félix, todo lo que hagas, todo lo va a ser juzgado. Tú juzga gente. Es un juicio. Se te presentan casos y tú emites juicios. Pero un día tú vas a ser juzgado a ser el juez de jueces. Juicio venidero. Y entonces cuando habla del juicio venidero, cuando le habla de la final de Cristo, porque eso es lo que le está hablando, porque un tribunal, y le habla de eso,
tipo de juicio, ese tipo, Félix se expande, se asusta cuando le habla a la gente. Cuando usted le dice, mira, y le dice, un día vamos a ser juzgados. Vamos, sí. Un día vamos a ser juzgados y vamos a juzgar lo que hicimos en toda esta tierra. Se cuenta, se nos va a pedir. Y la gente dice, no, ya, te dice, vamos a darle vuelo a la hilacha. Va a cabo que mientras que hay vida y ya después de muerte, ya y veremos, no señor. Usted ya sabe. Después de esto, viene el muerto. Juicio. Y Félix se espanta y se asusta. Hay gente que piensa que con la muerte se acaba, y hay otros que muerte temor hasta de los que tienen, que no sabe qué hay después de irse por muerte. Dice, de la muerte tengo miedo, y aquí se asusta. Unos asusta. Pero esas tres doctrinas fundamentales, la doctrina de la iglesia, son, ¿sí? Habla de la justicia, juicio, habla de un tribunal, habla de un tribunal. Pablo tengo una buena conciencia. Dice, yo sé, sirvo y sé a quién sirvo, porque hay dos cosas como le siente, cosa diferente. Uno dice yo sirvo a Dios, pero uno a Dios no sirve, quiere que uno le sirva como Dios sirva a Dios, como uno servirle. No quiere, uno dice yo amo a mi, pero uno dice el padre, pero uno me amas como dice, en vez de amar a un hijo debería su padre a su, o me amas como piensas que un amas como debe amar. Cuando un hijo se porta mal y el padre se porta mal, lo corrijo, dice, ¿por qué me corrijas si me amas? Corrijas, castigas, porque entonces el hijo a veces no entiende el amor del padre, lo que es que el amor implica disciplina. Ahora, Cristo dijo cuando esto lo en la cruz del Calvario, estaba con Juan, y lo dijo 16, cuando dijo, por tres maneras amó Dios al mundo, que de tal manera que ha dado su Hijo unigénito, que todo aquel que en él crea, no, para que más tenga, no se pierda en la vida eterna. Pablo presenta entonces las doctrinas fundamentales, estas tres que hallamos en el versículo 25 y el versículo 20, 14, y dice, no, me habían hablado, se espalado así, y dijo, ahora ve, no tengo oportunidad, pero cuando te llamaré. Y entonces Félix por primera vez escucha las doctrinas, la enseñanza de la señal Pablo, y no apóstol Pablo muy bien. ¿Sabe? No le iba, se espantó. ¿Por qué? Porque no estaba del todo bien. Del todo su conciencia, que las cosas le dijo no estaban bien en su vida. Y entonces, lógicamente era gobernante, había metido juicios antes que no eran correctos, había actuado de un acto que no era correcto de manera. Y entonces el apóstol Pablo le dice, lo que yo estoy delante de, dice, tú eres el juez, sí, y yo soy el acusado y estoy ante este acusado, pero un día vamos a estar ante el tribunal de otro para recibir lo que hayamos hecho, ya sea para bien o ya sea para mal. En el versículo 25 al cabo de 2 años, 7 dio Félix por su residencia Festo, queriendo Félix con y que con los judíos, ¿se qué? De eso a la apóstol Pablo, 2 años apóstol, escuchándolo, trayéndolo, no se convirtió, y aunque se asustó, la gente a veces se asusta, el infierno no se convierte como Félix. Entonces, vemos que presenta Pablo doctrina, enseñanza, presenta. ¿Por qué? Porque la conocía. ¿Por qué se defiende? Porque conocía la ley, los profetas, y los momentos utiliza. ¿Qué argumento? Y los profetas. La ley, y le dice, no es invención, no es una inventando, ni es algo que yo estoy, allí es lo nuevo. La ley y los profetas. Es profeta, pero cano es nuestra enseñanza, doctrina, juicio. Habla de justicia, habla de un juez, un juicio, y habla de venidero. Que hemos visto nosotros en entonces lo que es como el apóstol en esta mañana, Pablo su enseñanza
su defensa ante un juicio de defensa político, más bien o antico, sino un juicio no político, civil, porque no es político, es un juicio civil, no es un juicio no llevado ante un juicio, no es llevado por el sumo religioso, el sacerdote, un soldado lo libra, lo van a linchar, porque los judíos, los alborotadores, los eso lo lleva mejor y por ante Félix como gobernador. Presenta defensa, conoce qué forma la palabra. La palabra puede conocerse. ¿Cuál es nuestro argumento? ¿Cuál es nuestra defensa? ¿Cuál es la palabra? Pero recordemos que es la Biblia de dos filos. Espada, si no la sabemos, nos puede usar a nosotros mismos. Bien, vamos sobre nuestros pies.